y entonces se vuelve un núcleo obrero por excelencia, con el voto decantado hacia el socialismo. Y una región en ese aspecto reivindicativa, porque la vida de los obreros era mejor que la de los campesinos, pero cuando estás en grupo, digamos que siempre surgen líderes que pueden plantear tus reivindicaciones en favor de una mejora de las condiciones de vida. Por lo tanto, es una etapa conflictiva y problemática, y esto coincide con la Segunda República. En la Segunda República hay una crisis de trabajo que debido a la crisis del 29, pues los obreros son expulsados de las fábricas y esto genera malestar. Y entonces este malestar, como es una época de libertades, este malestar se vuelve cada día, se enquista más en la sociedad durante los años de la Segunda República. Entonces se ve que pierde obreros la naval, pierde obreros Genemesa, pierde obreros la vidriera, se construyen las obras del pantano que generan muchísimos problemas, muchísimas huelgas, y todos estos problemas están ahí latentes. Bien, en Valderredible, digamos que tenía una importancia histórica porque en la época de Alfonso XIII Valderredible contaba con una circunscripción electoral. Es decir, que Valderredible podía contrarrestar a Santander capital en el número de diputados que podía elegir, porque la provincia, no la circunscripción electoral era la provincia, sino que estaba dividida en Santander y el resto de Valderredible. Por lo tanto, la persona de Valderredible era una persona que tenía mucha influencia, el alcalde de Valderredible, y se apellidaba Bustamante. Y este señor era como, llamémoslo de buena forma, cacique. Y entonces el cacique decantaba los votos hacia el socialismo, hacia el Partido Liberal o el Conservador. Este hombre viene a la República y en principio intenta solaparse con las candidaturas monárquicas y fracasa, porque están pidiendo nuevos cambios. Él manejaba la vida del valle a su gusto, a su antojo, y entonces se meten nuevas candidaturas que proceden de los radicales y proceden de las nuevas corrientes que introduce la República. Entre esas corrientes era muy importante la del médico Ferreolo Postigo, que será el alcalde de los años republicanos y que el pobre tendrá un triste futuro porque sería uno de los perdedores de la guerra. Don Ferreolo Postigo, como se le llamaba, pasa a ser el alcalde en sustitución de Bustamante, que pasa a un segundo plano, pero que no deja de dominar la vida del valle. Y en ese transcurso pues hay un impuesto que se pagaba a los pueblos, que se llama el impuesto de utilidades, y entonces en ese impuesto de utilidades lo marcaba el alcalde. Y entonces a la pobre gente campesina que tenía lo justo para vivir, a veces caprichosa y arbitrariamente se le marcaba un impuesto de utilidades que tenían que pagar por X vacas o por X ovejas y tal. Y entonces en Bustillo del Monte hay una revuelta porque no pagan el impuesto de utilidades desde el año 1924, y cuando cambia la situación en el año 31 les dicen que les condonan la deuda hasta el año 31, se siguen negando a pagar y les embargan el ganado, y viene la Guardia Civil y mata a 2 personas, a una madre y a una hija, con lo cual el sistema se enrarece, ¿no? Y la gente se politiza. También entra aquí el obispo, entonces obispo de vocación tardía, Herrera Oria, que lucha contra el caciquismo implantando un partido de signo católico, que no tendrá mucho éxito porque al final es don Ferreolo el que impone, digamos, su alcaldía a través de un partido que se llamaba Radical Socialista Independiente, escindido del Partido Radical de Rus. Bien, seguimos avanzando y aquí en Valderredible la gente es uno de los ayuntamientos mayores de España. Tiene, no sé si ahora no recuerdo muy bien, ustedes lo sabrán mejor, 52 o 54 pueblos, con lo cual había en ese momento, en los años 30, 6.570 habitantes.
era una población bastante numerosa que luego se vio abocada a la inmigración. Los jóvenes vivían de agosteros, y agosteros significaba que iban a segar los campos de Cantabria o los trigos de Castilla en verano. Y entonces tenían como una especie de multitrabajos, ¿no? En invierno atendían el ganado o las patatas, era también la tierra de las patatas por excelencia, y en verano acudían para incrementar sus ingresos como agosteros, meter la hierba y ir a Castilla para ofrecerse como para segar el trigo. En la agricultura, pues eso, basada también en la patata, y también se criaba ganado que luego se vendía también en Castilla como ganado de tiro, y se recriaba, se hacía mayor de engorde, o sea, se desengordaba de crías aquí, y luego se vendía a Castilla. Bien, esta era la vida de Valderredible en el sentido económico. Bien, entonces, bien, vamos a la guerra civil. La guerra civil en Cantabria no se suponía que iba a ganar los republicanos. A Cantabria eran los sublevados, Mola, Queipo, porque no era solo Franco. Franco fue el que quedó al final. Franco fue el que sobrevivió al final. Entonces Mola era el director de la zona esta del norte y era el encargado de imponer el golpe militar aquí en el norte, y pensaba que Santander estaba ganado para la derecha, me refiero a la provincia. Pero las cosas no salieron como se esperaba, porque Santander sí, en el ámbito rural, era un voto conservador y siempre ganaban las candidaturas de derechas. Pero había un ente industrial que era Reynosa Torlavega Corrales, Santander, que era un voto de izquierdas y muy decididamente de izquierdas. Bien, entonces encontramos dos Cantabrias, la Cantabria de izquierdas, que era el eje Reynosa Corrales Santander, por Torlavega, y luego era Cantabria Profunda, que era el voto conservador. El coronel, que era el encargado de dar el golpe militar, García Argüelles, pues no estaba muy decidido, porque él había participado en otro golpe militar en el 32 y había salido mal. Era un hombre que ya tenía 60 años, y a los 60 años uno ya no tiene ganas de aventuras. Quiere decir que si la cosa salía mal, pues te podías jugar el cuello. Si salía bien, pues también te podías jugar el cuello. El caso es que el hombre se anduvo deshojando la margarita, sí, no, me sublevo, y en Santander en Cantabria había una fuerza falangista bastante considerable. Había 1000 afiliados falangistas, sobre todo en la zona de Capital, Santander, y en la zona de Corrales, Reynosa, pero los falangistas estuvieron esperando la orden del coronel y la orden nunca llegó, total que le comió la tostada, por así decirlo, le comió la tostada un comandante que había de tendencia socialista en Santoña, que se llamaba García Vallas. Este comandante impuso sus tesis, hizo a Cantabria, la hizo republicana. Y aquí empieza el jaleo. Empieza el jaleo porque entre los días 18 que se aparece el golpe, el día 25 que no se decantan las posiciones, hay mucho, digamos, mucha movida, como dirían los jóvenes ahora, entre la izquierda y la derecha. Bien, en el sentido de que ocurre en este intervalo del día 21 de julio, incluye la matanza de los guardias civiles de Reynosa, que son 19, porque estaban muy confusos los sentimientos, y en Reynosa, cuando llegan los guardias civiles a proteger el ayuntamiento frente a las fuerzas sublevadas, pues la Guardia Civil entra y el teniente de la Guardia Civil, digamos de una forma temeraria, se va al despacho del alcalde para combinar al alcalde a rendirse. Total que en ese transcurso el alcalde no se rinde, era un alcalde socialista, y entonces el teniente dispara al alcalde y a continuación todos los milicianos que hay allí disparan sobre los guardias civiles. Fue una matanza atroz y terrible. Aquellos guardias que pudieron escapar por
por la ventana, dos, pues debajo de las gabardines que se pusieron para disimular, llevaban los pantalones de guardia civil y alguien decía, pues mira, esos son guardias civiles, y acabaron con ellos. Esto ocurrió el día 21. Otro el escenario de Corconte. En Corconte había un balneario donde veraneaba el capitán Justo Sanjurjo, que era uno de los hijos de los líderes del golpe militar, que era el general Sanjurjo, que era el director de la revolución. Este capitán Sanjurjo estaba en el balneario de Corconte. Total, que iba a ser uno de los dirigentes también del golpe militar aquí en Cantabria para sostener la zona de Reynosa, para hacer a la zona de Reynosa y después de todo Cantabria, hacerla a favor de los sublevados. Bien, este capitán Sanjurjo estaba tomando el agua, se van allí el famoso Aguado, que era un jefe de la policía municipal de Reynosa, que era socialista, y unos cuantos milicianos, junto con 6 guardias civiles que se van a la zona de Corconte, y casi me río porque no es para reírse, pero los guardias civiles, una vez que van a Corconte, pues se reculan así para atrás hasta que se unen a los sublevados. Total, que los guardias civiles se unen a los sublevados y los guardias civiles salvaron su vida y se unieron a los sublevados y se fueron para Burgos. Pero al capitán Justo Sanjurjo le hacen prisionero a Aguado y su gente. Entre ellos también está un tal Fervenza, que era un activista de la CNT, un hombre de verdad que fue un hombre extraordinario, excepcional, porque salvó la vida de mucha gente de derechas. Y entonces a Justo Sanjurjo habían venido también guardias de Sedano, en la parte de Burgos, para protegerlo, pero hicieron rendir a los guardias de Sedano, los milicianos, con Fervenza, con Aguado, hicieron rendirles a los milicianos, y Sanjurjo le trajeron a Reynosa herido. Le hicieron conducir su propio coche, y entonces en el transcurso de esa conducción, Aguado, Sanjurjo intenta soslayarse, chafarse de llevarle a Reynosa, vuelca el coche y resulta que solamente se hiere él. Y Aguado y el otro, que le llamaban el andaluz, quedan ilesos. Le llevan a Reynosa y al 6 de agosto matan a Sanjurjo. Por eso había una calle en Reynosa, se llamaba calle del capitán Sanjurjo. Bueno, a la mujer, que hay una foto de la mujer también, la llevan a un hospital, a un hostal, el hostal Valenciaga, y allí pasa toda la guerra. A la mujer Concepción conmigo. Bien, a partir del día 25 ya se empiezan a movilizar tropas. Y Valderredible se convierte en un punto geoestratégico. Entonces vienen tropas de la CNT. La mayor parte son voluntarios. Y gente de cada casa, si podemos decir, sin ofender a nadie, de cada casa mejor. Entonces estos de la CNT venían sin ningún control, sin ninguna disciplina, hasta que el ejército republicano poco a poco va introduciendo dosis de disciplina, que era lo que faltaba. Entonces estos milicianos de la CNT es el primer grupo, y en torno a ellos se agrupa toda una división, que es la División 54, bajo el mando de Navamuel, Eloy Fernández Navamuel, que procede de un pueblo de aquí, que tiene su mismo nombre, apellido, Navamuel, y que era un piloto mítico porque hacía con sus pasadas con una avioneta, animando a los cántabros a resistir, ¿verdad? Y entonces al final se convierte, organiza el cuartel, la casona de Reynosa, organiza por aquí también los acuartelamientos, utilizan por la colegiata de San Martín de Lines, y hay entonces unos 10.000 soldados dentro del valle. Desde aquí se lanzan los ataques más sobresalientes sobre Bricia y La Lora. La Lora está enfrente de aquí. Imaginemos que hay que conquistar La Lora. Yo por un momento digo, bueno, subir con todo el equipaje por ese farallón, que es el que nos separa de la meseta, y que te digan que hay un parapeto de la muerte que no invitaba precisamente al optimismo, y que el otro parapeto se llamaba del hambre y el otro de la horca. La verdad que los 3 parapetos están bautizados como para no ir allí, o sea, en época de guerra.
pues desde el parapeto de la muerte lo tenían tomado los nacionales, dominaban todas las vistas, todos los controles de carretera, y en un momento dado les dicen a los republicanos que tienen que conquistar primero el parapeto de la muerte y luego desde ahí ocupar el parapeto de la horca y el parapeto del hambre. Logran conquistar el parapeto del hambre y el de la horca, pero no logran conquistar el parapeto de la muerte, de forma que insurgentes prácticamente asomaban la cabeza y te ventilaban, o sea, no podías, te daban en todo el morro, nunca mejor dicho. Y así están durante meses y meses con aquel frío, con aquellas nevadas y con aquel, digamos, ambiente de guerra. Sargentes de la Lora llegan a subir allí y toman también la Albricia, un combate famoso que hubo, la descampada, que intentaban, era una operación conjunta, la descampada o la escampada. Ahí a veces se llama descampada y otra la escampada. Y está en el páramo de Carrales. Y entonces al otro lado estaba el coronel Sagardía, y el coronel Sagardía mantiene aquello con 750 hombres procedentes de la falange de vascos, de San Sebastián, y falange montañeses subidos del Santander republicano, y también falangistas de diversos procedentes. Incluso había un finlandés que se había venido acá a luchar con el coronel Sagardía, que había ocupado un puesto militar en la guerra contra los rusos en el 17. Y también hay personajes argentinos, en fin, de diferentes nacionalidades. Entonces la batalla de la descampada pretende bajar junto con los vascos y los asturianos, bajar y romper las líneas de los nacionales y desde aquí llegar hasta Burgos. No llegan a hacerlo porque no hay fuerzas de reserva. Uno de los problemas que tiene Cantabria es que las fuerzas de reserva, es decir, los fusiles y las municiones, eran de lo más variopinto. Venían fusiles polacos con un diámetro diferente a otros fusiles, y la gente cuando tenía que cargar, ¿pero esto qué es? Si está aquí no cabe la bala que nos habían dado. En fin, era una guerra un poco como la de Gila, en trágico. Y en esa batalla de la escampada murieron miles de personas. Yo he cogido testimonios de combatientes de ambos bandos, y uno de Corrales, que estaba con los falangistas, me dice: no sabes lo que es estar encima de un parapeto y que te vengan como hormigas, como escarabajos de color marrón, gente y gente y gente, yo allí con la ametralladora disparando a quien podía, porque si llegaba alguno nos machacaba. Nosotros éramos una minoría y ellos venían a mogollón, venían 30.000, 40.000 personas. Bueno, pues es ese combate de la descampada. Ellos llegan hasta San Felipe, hasta Sedano casi, pero en Sedano no logran pasar de allí y se vuelven otra vez a las posiciones iniciales. En San Felices del Río Rodón le recibe el cura, el cura piensa que son los de Franco y empieza a dar gritos a Franco y viva Franco, y entonces el cura, ya nos podemos imaginar lo que le pasó, ¿no? Que le fusilaron. Y fusilaron a otra persona, que no sé si era el sastre de San Felipe de Rodón. Vuelven a las posiciones iniciales. Esta operación está dirigida por el Napoleoncho, que llamaban al Endecari Vasco, porque el Endecari Vasco era el que diseñaba todas estas operaciones, porque él pretendía bajar hasta Villarreal en Álava, los de aquí hasta Burgos, y los de Oviedo, Asturias, conquistar Oviedo, que estaba en poder de los nacionales. La operación fracasa y otra vez vuelta a empezar, y se va a una guerra de posiciones, es decir, de una guerra de movimientos, que uno avanza, el otro retrocede, se va a una guerra de posiciones. Imaginaros que esta es una zona de contacto en la cual la guerra civil no solamente hay muertos en el frente, sino que también hay en la retaguardia. Y entonces en la retaguardia aquí se producen bastantes muertes en el bando republicano, más en el otro, pero también se producen 27 vecinos y hay 6 religiosos naturales de aquí que fallecen por el bando republicano. Entonces el hecho más significativo es un soldado acusado de intento de evasión, Virgilio Rodríguez,
que era de su silla, que fue condenado a muerte por el Tribunal Popular de Santander y ejecutado en Ciriego el 4 de octubre del 36. Claro, un delito de evasión es un delito penado en cualquier ejército con el fusilamiento. Esta zona era muy pródiga, porque la gente joven, las salidas que tenían, era o la milicia o la vocación religiosa. Entonces también murieron bastantes religiosos fuera de aquí y dentro de aquí. Religiosos que estaban haciendo otro cometido, o sea, que estaban haciendo su vocación en otras zonas. Por ejemplo, el padre Ángel Francisco Bocos, que era de los Oblatos, de María Inmaculada, y entonces al final perdió la fe en Paracuellos, en el mítico sitio de Paracuellos del Jarama. Nemesio Cabria, que era uno de los maristas que murió en el frente, fue asesinado en el frente, en Villalba de la Sierra, en Cuenca, que era también de aquí, Nemesio Cabria Andrés. También está Andrés Calderón Gómez, que era un señor vecino de aquí. Melchor Calderón, que ya tenía 82 años. ¿Qué fascista puede ser un hombre de 82 años? ¿Qué peligro puede suponer esto? Porque si la batalla era contra fascistas, pues no era ningún peligro un hombre de 82 años, ¿no? Pero en fin, las guerras son así. Otro, Inocencio Camposay, que era escolapio, había muchos escolapios. Gonzalo Corada, que era un falangista. Alguno murió en el barco, y estoy en el barco de Alfonso Pérez. En Alfonso Pérez era un barco surto en la bahía de Santander, y entonces hubo un bombardeo de la aviación, y ese día sacaron, el 27 de diciembre, sacaron a los presos de derechas y les fusilaron en Sopacha con un tiro en la nuca, y alguno era de aquí. Y pues, a ver si lo encuentro. Virgilio, no, este fue fusilado por el Tribunal Popular. No, igual estoy confundiendo con Arija, que hubo varios. Sí. Eloy Martínez Muñoz, que era párroco del Berroco, que ocupó después el puesto de capellán en el balneario de la Armida. Fue detenido por agentes del Frente Popular de Peñarrubia. La Armida está en el Desfiladero, para subir a Potes, y entonces pasó al arco prisión, y ahí fue fusilado por los sucesos. Pero vamos, no vivía aquí, vivía en Peñarrubia. Y también hubo una monja que era de aquí, Sor Agustina Peña Rodríguez, que fue fusilada en Las Rozas, en Madrid. Bien, por el lado franquista, pues claro, la represión de aún fue peor, porque no solamente fueron encarcelamientos, fusilamientos, multas, Tribunal de Responsabilidades Políticas, que achacaba a los republicanos pues todo lo que habían hecho desde el 34, o sea, con efectos retroactivos. Y entonces también tenemos una cosa, que cuando entran los franquistas en Valderredible, esto lo copan, es decir, no entran directamente por aquí para hacer presos, lo copan por la zona de Arija, entran por Arija y entran por Pozazal, y entonces hacen como una V, y todas las tropas republicanas quedan concentradas aquí. Se llama el cerco de Valderredible. Es un cerco que está estudiado por todos los historiadores militares. 6.000 personas quedan aquí atrapadas. Entonces esas 6.000 personas, claro, les cogen pues a mogollón. Y los que no... hay algunos que salen como pueden del cerco, por la zona de aquí, pasan Arija, Lanchares, y recalan en San Miguel de Aguayo. Y entonces en San Miguel de Aguayo están ahí concentrados, y pasa la aviación de los nacionales, y algunos están dentro de cuevas, pero están tan apelotonados que la bomba justo explota delante de las cuevas y produce 300 muertos. Entonces bajan ambulancias, suben ambulancias por el camino a San Miguel de Aguayo, les bajan hacia Torlavega, hacia Santander, para algunos ya sin ningún remedio, para hacerles las curas, y resulta que después en Santander vuelven otra vez a hacer otro copo por la zona de Barrera y pide salir a los de Santander hacia Asturias. Bien, yo hablé con un médico, con aquí he hablado con muchas personas, que porque cuando yo empecé
hace 30 años, luego repaso y quiero hacer un homenaje a todas las personas que en su momento, que en aquel momento no era fácil porque era el año 87, era los años 80, que todavía existía mucho recelo a contar las cosas como fueron, y todavía existía un miedo ahí latente. Porque a mí me decía una señora, digo, señora, si ahora vivimos en democracia, ¿qué problema puede tener usted en contar esto? Algunos te confundían con un inspector de Hacienda, pensaban que como inspector, que eras un inspector de Hacienda, que le venías a controlar las vacas y todo esto. Y entonces había un miedo total, ¿no? Y entonces, señora, ¿cómo puede ocurrir esto si esto no va a volver a ocurrir con la democracia? Quizás sí puede ocurrir. En el 36 también decían que había democracia y mira, luego pasó lo que pasó. Entonces quiero hacer un homenaje a Paulino Bárcena, a tantos que vi por los pueblos aquí, y de los cuales luego quiero recordar y hacerles un homenaje, porque en ese momento estaban entre el miedo y la necesidad de hablar. Eso era como una especie de terapia que tú les hacías porque ellos nunca habían podido decir esta boca es mía durante la dictadura. Y por otro lado, se desahogaban contigo por todo lo que habían sufrido. Hablé con el alcalde también, por otro lado, Antonio Gómez, Rodríguez, que me dijo que había sido el alcalde más joven de la provincia, el más longevo, porque duró incluso en los años de la transición, y que le recibió el rey y le felicitó por haber estado tantos años de alcalde. Y entonces que él dijo, felicidades, y él dijo, méritos propios, majestad, méritos propios. A mí me hizo muchas gracias ello, porque el hombre, la verdad, que le publicaron en aquellos días también un artículo en El País, y me pareció un hombre como muy plantado, como el que hacía honor al apodo, que era pedantón. Bien, por el lado, luego ya conocí a un sacerdote que fue alcalde también, a don Emiliano. Y todo esto no había ningún registro, ningún archivo, pues se había quemado. Con aquella movida de Bustamante y con los nuevos alcaldes quemaron la documentación. Digamos que la quemaron, yo tampoco me atrevo a decir que lo hicieron intencionadamente, pero todo parece apuntar que lo hicieron intencionadamente. Y de aquí había un militar auditor que pasaba las penas de muerte, que era don José Casado, y me contaba Antonio Rodríguez que este hombre era el estricto cumplidor de las leyes de Franco. Él tomaba pan de racionado, le decía, hombre, si tú tienes derecho a tomar pan bueno, pan racionado, pan de centeno, pan de salvados, y entonces que José Casado Soto decía, no, yo tengo que cumplir con mi deber, y a veces le decía, pero hombre, todas las condenas de muerte, de verdad que le dejan dormir tranquilo, ¿qué va? Le dejan dormir tranquilo, y es que además cumplo con mi deber. O sea, que es a veces el tomar una cosa y se cumple con su deber. Quiero antes de nada pedir disculpas si hay algún error en cualquier dato, porque se maneja muchísima documentación. Entonces a lo mejor pongo 42 años. La familia puede decir, no, tenía 41, pero es lo que yo veo en el documento. No lo he hecho, no lo hago nunca a propósito, sino que lo hago sencillamente como lo veo en el documento, o la persona que me puede informar de esa forma, yo esté equivocado. Entonces, desde pido disculpas si hay algún error de estos de bulto, que espero, porque yo lo he hecho con la mayor de las ilusiones y con el mayor de los cariños. Bueno, pues entre las víctimas de los tribunales, los sublevados, pues tenemos nada menos que a 36 vecinos, 2 muertos por la guerrilla, y en prisión murieron 7 vecinos. Supongamos que puede haber más. Había un maestro
Miguel Casanova Litago, que era el maestro de Susilla, que era de Zaragoza. El Partido Socialista se introdujo aquí de la mano de, no de la gente humilde, sino de médicos y de maestros. Que precisamente el médico era médico de Ruberero, Luis Alarcos, que era el que introdujo aquí el Partido Socialista. Y luego el maestro, a ver si lo quiero recordar, Aurelio Peña Sierra, que era uno de los fundadores de la agrupación socialista de Ruberero, junto con el médico Luis Alarcos y Rosa Lozano, Hilario Macho y Julián Fernández. Fue fusilado junto con otros dirigentes destacados de otros sitios, de los corrales, etc. Este fue el fundador, presidente comarcal de las Casas del Pueblo campesinas y fundador de la Casa del Pueblo. Aún tenía 46 años de edad. Luego hubo dos guerrilleros, uno era de aquí, de la población de arriba, era Alfredo Palacios, que se había unido a la cuadrilla del Gitano. Gitano era conocido por su apodo, porque yo le conocí antes de morirse, y era un hombre que actuaba por aquí, por la zona, porque primero actuó la banda del hijo del practicante de los Carabeos. El hijo del practicante de los Carabeos acabaron una refriega con la Guardia Civil en la merindad de Pedrosa, en Aedo de las Pueblas, junto con otros de aquí de la zona. Y luego le sustituyó el gitano que era de Cartes, Martín Santos, alias el gitano por la tez morena, un señor bastante moreno. Y entonces hubo dos guerrilleros que se escindieron del gitano y se pusieron a vivir en su casa, porque uno de ellos le gustaba la hermana del que voy a citar. Entonces el gitano no toleraba la presencia de mujeres en los campamentos. Le dijo, no, aquí mujeres no, porque se va a hacer vuestra vida con ellas y a mí no me responsabilicéis de que haya mujeres dentro de los campamentos, porque si no, esto se va al garete. No lo digo yo, son palabras textuales. Entonces estaba Alfredo Palacio Fernández, que era de la población de arriba, y murió en el pajar, se escondió en el pajar de su domicilio el 27 del 12 del 47. Se encontraba escondido con Anastasio Vito Churriti, que era de la zona de Guarrizo, y era como un vendedor ambulante que venía por la zona. Y yo creo que este no se unió a la guerrilla porque era un problema de tasas, debía tasas, unas cosas, un impuesto que como los productos no estaban, digamos, legitimados, la gente no podía comerciar libremente, tenía que ir al extraperlo, o se conocía el extraperlo. Entonces el extraperlo aquí en esta zona era muy buena porque el trigo de aquí se vendía en Cantabria 100 veces más, o sea, era un negocio redondo. Y la gente se tenía que controlar con el racionamiento. Pero el racionamiento a veces en las ciudades lo pasaba a la gente fatal, pasaban hambre, porque entre lo que se sisaba y lo que se quedaba por el camino cuando llegaba la gente, pues se encontraba con muy poco. Bueno, ¿qué hicieron con Churriti, Anastasio Benito, que era supuestamente el que le gustaba a Alfredo Palacio, una hermana, Alfredo Palacio? Entonces, a la madre la llevaron encañonada y encontraron la Guardia Civil así con unos pinchos, pues se encontraron. Entonces la madre moriría poco después y la hermana Asunción fue encarcelada en las Oblatas, en el Son Valdecilla, y estuvo del 10 de marzo del 52 al 11 de marzo, o sea, de un día para otro, porque suponemos que no la iría bien la detención. Luego tenemos a Eustaquio Pérez Gómez, que a este le detuvieron muy pronto, porque había una zona que no era tierra de nadie, en Quintanilla, Rocándia, y era alcalde, y le cogieron los falangistas en una incursión, lo llevaron a Burgos y lo pusieron 7 de enero. Luego también a Gabriel Pérez López, que era de la Fonda aquí, familiar de la Fonda, que era vecino de Polientes, había emigrado a Argentina y había hecho la carrera de farmacéutico y le fusilaron en Reynosa, pero aquí, como tenía dinero, pues a veces el tener dinero, deudas y todo eso era un seguro de muerte, porque si a ti te debían dinero, te denunciaban que habías hecho no sé
sé qué, no sé cuántos, y luego Tendiciano. Y luego ya para terminar, tenemos Luciano Allende. Este Luciano Allende nació en Aranciones, participó, escapó de aquí, participó en la resistencia francesa y fue apresado en Compiègne, Francia, y trasladado en un convoy de tren desde este campo hasta un campo de concentración alemán. ¿Qué pasó? Pues pasó lo peor. Que hicieron con él experimentos de gasolina, porque los nazis hacían experimentos de gasolina para ver cómo reaccionaba el cuerpo, y quedó lesionado en las dos piernas. Esto me lo ha contado su sobrina nieta, que ahora es una Masterchef, y tiene mucho éxito, pero que procede de aquí, de Aranciones, Luciano Allende. Nada, otros fueron Constantino Cabria, Francisco Garrido, Ferrero Postigo no murió de ejecución, murió en la cárcel, y en fin, así tantos y tantos otros. Y nada, si tienen alguna pregunta que hacer, yo muy gustoso, en lo que pueda, les puedo contestar, seguramente puedo. Sí. ¿Qué fuentes ha utilizado normalmente? Porque los archivos militares creo que no son públicos, ¿no? Sí, ya es todo público. Hay todavía, después de los archivos militares, el Ferrol, hay uno en el cual se documenta todo. Entonces, en el Ferrol, allí encuentra los consejos de guerra. Y es un archivo que se ha abierto hace 15, 20 años. Está muy bien atendido, muy bien clasificado. Y entonces ahí puedes ver la historia de un familiar, por qué le condenaron, quién le denuncia y todo esto. Lógicamente, mi labor de historiador no son los denunciantes, porque otra vez se vuelve a revivir la vieja historia y gente que tampoco le interesa quién fue el denunciante, pero aquella persona particular que le interesa saber quién ha sido, pues lo puede conseguir en el archivo del Ferrol. Yo he dado 1000 vueltas, es decir, joder, con esto llevo, ya os digo, 30 años. Entonces, entrevisté a gente aquí que me contaron sus cuitas. Tengo una carta aquí de Gabriel en el momento de ser fusilado en el frontón de Reynosa, pero también a ver si encuentro otras cartas, por ejemplo, Bernardo Herrera Corada, Martín Fernández, Paulino González Tezanos, no sé si era de aquí, Paulino López Cantero, todos ellos ahora estarán, porque ya eran muy mayores en la época. Sara Ocos, que es de Rubanales. Esta señora fue cocinera de un batallón y la condenaron a muerte y felizmente la conmutaron de la pena. Y estos son, fíjate, este libro lo hice yo, pues en el... Es que está cambiado, por eso me lo devolvieron en el 93. Llevo en esta lucha desde el 93. Y ahora lo que he hecho, pues, es enriquecerlo un poco más y con datos pues, mucho más ajustados, y a pesar de todo, seguro que hay errores. Perdone, ¿tiene usted un Tejada, republicano, muerto, fusilado? Tejada. Tejada. De aquí de Valderredigo. De Guadalajara. Tejada, no me suena, pero os lo digo. No. Y si me quiere decir el nombre. Es que no me acuerdo exactamente el nombre. Creo que no me viene a la cabeza, pero es mi tío, vamos, sí, mi tío. ¿Cuánto lo siento no haberle puesto? Sí, está fusilado ahí está ahí mismo, en la provincia de Burgos, pero ahí mismo, encima de San Martín de Porres. Apellido de Tejada y el nombre, no se acuerda, el nombre. Ahí no me viene a la cabeza, pero es el hermano de mi padre y de mi tío, y otro tío de Santander. Y leo.
fusilado en Burgos. No, está justo en Espinosa. Espinosa de Gris. Fusilado o muerto en combate. Muerto en combate no. No, prisionero y fusilado. Ahí mismo. Miguel, ¿cómo se llamaba tu tío, el hermano de tu madre? Algunos lo Fusilado saben. del barco. Heraclio, pero ya los han nombrado, pero es de Arifa, no tengo Era tío hombre. Pero ya lo han nombrado. Sí. No lo han nombrado ahí porque es de Arifa, pero ya han nombrado. Pero está en Ariza, sí, lo Tenía mucho. 16 años. 17 años. El barco. Sí, sí, sí. Lo tengo, pero en Ariza. Probablemente, pero al estar en Arifa, por eso no lo han visto. Se voy a enseñar una cosa muy curiosa. Esta es la cartera de mi abuelo. Y para que veas la diferencia que hay entre la vida y la muerte, y la instituto de la documentación de dentro, que se rompió, Sí. mira dónde le pegó la bala. Fíjate. En el motor. Entró por aquí y salió por aquí. Todos los papeles estos le salvaron el Le pie. salvó. Y aquí hay un salvoconducto que le hicieron para hacer revista la capilla de Guadalquivir. Y estaba ¿en qué época fue esto? En la guerra civil. Sí, sí. Revistado en el 43. Ya aquí había acabado la guerra. Sí, claro, eso Pero fue esto fue la la- revisión, esta fue una guerra, claro. Le pegó aquí la bala, entró por aquí y salió por aquí. Pues nació por segunda vez. Y ponen todo. Y todos los papeles de dentro, Todos claro, los los papeles. sirvieron de amortiguador, los partidos. Esto lo llevaría toda la vida, ¿no? Incluso en verano. Porque era como una especie de talismán, ¿no? Pues muy interesante, de verdad. Muy interesante. Y su tío contaría la Mi abuelo. tu abuelo contaría la batalla. Sí, claro. Es una batalla de verdad que Pasó. te deja Eso totalmente. puede ser, si no se los conté. Y no son enteros. Qué fuerte, qué combates allí. Qué combates. Y Diferencia entre la vida y la muerte. sí, sí, sí. Las casualidades de la vida, ¿no? El ser humano. Que luego, pues, bueno, el ángel de la guarda, o qué sé qué ha pasado aquí. Oh, pues muy curioso. Oye, no es la primera vez. Te lo tengo yo como una mujer. Pues muchas gracias, porque eso es un documento de primer orden. Una pregunta que quería hacerle. En su pueblo, Sí. yo me acuerdo de ilusión cuando hacía pequeña en casa. Mira, ahí está el motor del avión. Sí. ¿De dónde venía? ¿Qué aventura fue aquella? Porque nunca me la he explicado bien. Sí, eso venía de Asturias, de un bombardeo en Asturias. Sí. El avión que era nacional, Era de los alemanes. alemán. Y entonces había un observador que era el asturiano. Y venía una acción de bombardeo en Asturias. Y entonces venían de Orzales. En Orzales había un campo de aviación que primero lo hicieron los republicanos y luego lo aprovecharon los nacionales. Bien, pues ese día al recalar, al volver hacia Orzales, resulta que había niebla y un pico que le llaman Temuda, pues el piloto no calculó bien y entonces no elevó suficientemente el aparato y se estrelló. Yo he preguntado muchas veces, porque yo de niño, aquello era una figura mítica, porque dije, joder, ¿qué hace aquí una...? El rotor del motor. Sí, el rotor y luego una lápida en alemán. Y aquella lápida en alemán, cuando íbamos a jugar, decíamos, bueno, esto en alemán, ¿por qué? Llegaban turistas. Y en ningún lado hay lápidas de nazis alemanes, el único sitio que era aquí. Lo que pasa es que la lápida desapareció cuando se hizo la autovía. Y ahora queda el rotor que está a un lado de la autovía, que prácticamente, bueno, pues allí, si no te fijas y alguien te dice que está allí, no se ve nada. Pero sí era después de una acción de bombardeo. Sí. Era unos que volvían a Orzales y no tomó altura y entonces se estrelló. ¿En qué pueblo? Era en Santiago del Pico Temuda, que es el que pasa ya a Orzales. Una vez que salgas del Pico Temuda, bajas subes del valle de Besaya y recalas en Orzales, que está a cierta altura. Y entonces, al no tomar referencia por la niebla, se estrelló. Y yo no sé quién lo bajaría allí. Yo creo que, según la gente del pueblo, me comentaron que mandaron a la gente del pueblo que con vacas y parejas arrastrando bajaran allí al lado de la carretera como recuerdo.
Pero de este episodio no se acuerda muy bien la gente mayor, porque la gente mayor se acuerda de cosas, pero de ese episodio no se acuerda. Y es una cosa que es muy interesante. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la interesante charla. Yo voy a hacer una pregunta respecto a la joya del Valle, que es la colegiata de San Martín de Línez. ¿Qué papel jugó la guerra? Digamos, como fuerte o no te sabría decir. Fue un cuartel. Un cuartel de infantería. Lo que pasa que luego, no sé si os he contado, que luego ahí los soldados hicieron grafitis, ahora igual que se coge y se hace un grafiti ahí donde salen las narices, pues se hicieron grafitis y, joder, este salto siempre por la... Como había tanto anticlericalismo, pues sí, joder, este salto, mira que tiene narices, al clavarse no sé si hay un salto con algo clavado en el pecho, ¿cómo se clavaría este puñal en el pecho? Y claro, la ignorancia o la media sabiduría casi es más peligrosa que la ignorancia total. Y entonces tú, cuando no has asimilado, porque yo me he moderado después de 40 años de estudio, es decir, pero al principio, cuando a ti te ofrecen una cosa, dices, wow, lo encontré, la luz, vi la luz. El último que llega con su discurso, te dices, aquí está la solución. Y luego ves, a medida que avanzas y a medida que estudias y a medida que ves los pros y los contras, que la realidad no es plana, es un poliedro con muchas aristas, dices, ojo por aquí y ojo por allá. Por eso yo ahora que veo la situación del país, digo, España, es decir, funciona bien en los momentos malos y mal en los momentos buenos. Y ahora es otro de los episodios, la parte de nuestra historia, en la cual a uno le da por no sé qué y al otro por no sé cuántos. Y entonces, ¿qué necesidad hay de echar al turismo? Será, pues, digamos que las autoridades pongan los remedios para evitar ese abuso del turismo, que a lo mejor viene en masa, porque yo estaba en el Louvre y viendo la Gioconda, había 2000 personas viendo la Gioconda, que nada, no veíamos nadie y nada. Bien, pero eso se puede hacer por vías pacíficas y por vías totalmente reglamentarias. Entonces en España cada 60 años, me voy a acercar, en España cada 60 años pues parece que nos suicidamos un poco. Simplemente eso. Si me permite una observación sobre este tema que usted acaba de recordar. Por mi ignorancia, por mi ignorancia. Tengo referencias que en la época franquista, en la parte de Palma de Mallorca, hubo una, digamos, noticia socavada de que a los turistas no los tocarán. A los turistas no los tocarán. Pero claro, usted pone un ejemplo muy bueno. Los turistas que están alrededor del Louvre son unos, y los que van a Mallorca a emborracharse son otros. Y aquí hay que diferenciar la cuestión. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que me explico lo que quiero decir. Sí. Pero fuera del extranjero, sí. Al extranjero, vende el turismo español como haz lo que quieras y vive como puedas. Sí, sí. Y entonces, cuando se masifica que en la puerta de tu casa hagan sus necesidades, se pinchen, se metan en cualquier cloaca como pensión, ahí entonces cuando no se queja. Si viene un turista educado, normal, pues bienvenido será. Pero los de borrachera, los de ir enseñando los traseros en medio de Salou, en medio de la Plaza de Cataluña, de Barcelona, Sí, en el barrio gótico, sí. es que no mezclamos las cosas. No entiendo mezclar. No, perdone, no se lo digo por usted, por lo que vemos en las noticias. Es un disparate atacar al turismo, no se ataca al turismo, se ataca a cierto sector del turismo. Porque si nosotros nos vamos al extranjero, nos vamos a Londres, nos vamos a París, mucho cuidado, un gendarme viene, atención, que esto es un lugar de respeto, ponga usted los pies como Dios manda, debajo del arco de triunfo, y tú le piches, o siéntese usted, ¿me entiende? De acuerdo. Y aquí, no aquí,
Perdonen, aquí, en ciertas poblaciones, porque ocurre, ya está ocurriendo también en San Sebastián, está ocurriendo también en los lugares, no solamente en San Sebastián. Y eso es que la población, los que estamos en la parte baja, sufrimos ese turismo de decir, ¡ah! Aquí estoy yo. ¿Me entienden? Y ese es el problema. Volviendo otra vez al tema de la colegiata de San Martín de Lines, que me quedaron dudas. Yo soy bastante ignorante en el tema, también soy de San Martín, y quería saber un poco globalmente cómo fue para Valderrey la guerra civil. No me ha quedado claro, yo entiendo que era republicano, que en la colegiata había un cuartel. No sé si había muchos más cuarteles a lo largo del Valderredible. No sé si San Martín fue una zona de bombardeo, que cuenta mi padre, que era un niño, porque allí había un cuartel. Todavía el año pasado encontró un obús en la tierra, en una azada, y quería saber un poco que me explicara globalmente cómo era la situación en el valle y cómo al final las tropas nacionales se hacen con el valle, que es lo que al final sucede. Es lo que yo he entendido hasta ahora, pero me faltan fechas y me falta un poco la situación de cómo estaba realmente las posiciones republicanas. Mi abuelo luchó en el ejército republicano, en Espinosa, fue el de la cartera, pero solo tengo brochazos y pinceladas, no tengo una situación global. Y la verdad es que quizás sería interesante que nos diera una visión un poco global, volviendo otra vez a... Sí. Bueno, aquí hay concentrados unos 10.000 soldados en el valle. Yo, de las referencias que tengo de cuarteles, republicanos, 10.000 soldados republicanos. Los primeros vienen como voluntarios de la CNT, que son anarquistas. Los anarquistas no obedecen a ninguna disciplina militar, porque es por su ideología, es decir, no tiene que haber, lo resumen en ni Dios, ni amo, ni patrón. Entonces dicen que la autogestión de cada uno somos lo suficientemente maduros como para buscar la libertad sin ningún poder que nos lo imponga. ¿Vale? Pero claro, esto en su momento es una utopía, porque vinieron anarquistas, la verdad que había músicos, había poetas, pero también había gente muy tirada de los barrios de Santander. Y aquellos entendían que un agricultor con 20 gallinas era un fascista, simplemente porque tenía gallinas. ¿De acuerdo? Bien, esto hay que ponerlo en orden. ¿Y quién lo pone en orden? Precisamente cuando se organizan las divisiones, los republicanos organizan divisiones. Y poco a poco al ejército le van creando un ejército nuevo. Porque el ejército con la guerra ha quedado dividido. Mayormente los coroneles y los capitanes y comandantes han quedado del lado de Franco. Y los suboficiales y algún mando de comandante han quedado al lado de la República. ¿Y lo que al Valle compete? Lo que al Valle compete es que aquí se instala el ejército republicano una vez que Cantabria tiene que defender frente a los sublevados, a los nacionales, toda esta zona que eso ya es de los nacionales. Es decir, Burgos y Aguilar, Sargentes y Aguilar son de los nacionales. Entonces tiene que defender todo eso y aquí se acantonan las tropas, por circunstancias tanto estratégicas como tácticas. Es el lugar ideal. Lugares donde se alojan, yo solamente se tienen que alojar en más sitios. Pero yo las operaciones que hay se alojan en Rocamundo, que pueden ser casas particulares o edificios nobles. Ahora, yo no conozco en Rocamundo, es decir, no tengo noticia de los edificios nobles en los que se alojaron en Rocamundo. Casa de mi abuelo, casa de la tía de mi abuela. Pues mira, Mi padre de la capital. pues esta señora lo puede contar de primera mano. Y luego se casó con mi padre. Rocamundo, San Martín de Lines, Que hay su cuartel. que es la colegiata. El cuartel es la colegiata.
¿Y por eso es una zona sensible a los bombardeos o simplemente bombardearon en todo el valle? Hombre, allí donde había cuarteles había bombardeos. Igual que donde había la naval de Reynosa, la bombardean todavía más. Y entonces, la naval de Reynosa sufre 8 o 9 bombardeos y la tienen paralizada casi todo el tiempo. Entonces, cuando entran, 18 de julio empieza la guerra. El 25 de julio se decantan las posiciones en Cantabria. El comandante García Vallas, sí, es el que se hace con el dueño de la situación. Y los socialistas, entre ellos Ruiz Olazarán, es el que controla los organismos que se forman de Nuevo Junio y son los que dirimen y poco a poco tienen que ir reconstruyendo el poder, porque al principio es la casa de Tócame Roca, por decirlo de una forma expresiva. Entonces en los pueblos se forman comités. Los comités es de cada fulano por dice allí lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, siempre con instrucciones de coger las armas a los de derechas y que no se mueva nadie. ¿Vale? Pero los comités llega un momento en que se exceden en sus funciones porque muchas veces, pues ya te digo, obran de forma arbitraria y entonces se empiezan a centralizar los ayuntamientos y a recomponer los ayuntamientos que existían en época de la República. Y se va normalizando la situación. A la vez se va creando un ejército. Quiero decir que la sublevación militar, la República se cae como una caja de naipes. No hay una autoridad. Es la ausencia de autoridad. Es igual que si ahora aquí no mandara nadie y cada uno diríamos cómo tenemos qué es lo que vamos a comer. Ya ni en eso, por ejemplo, tenéis que comer macarrones y de segundo filete. No, yo macarrones no, yo filetes tampoco, yo asalto la cocina. Porque si no como macarrones, asalto la cocina. Y entonces imagínate esta etapa de confusión y de caos. De los comités se va recomponiendo poco a poco el sistema hacia un mayor orden y hacia una mayor racionalidad. Porque de la República los jueces, no hay jueces, los jueces la mayor parte eran de derechas. Los curas, te quiero contar, los militares bajo sospecha, porque parte de los militares se hacen con la República, pero era para ascender con todos los respetos, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a prosperar y a sus ambiciones, pero eran los militares de baja graduación. ¿Y cómo se nombran los mandos? Pues aquel que era dirigente de la UGT o de la CNT, bueno, como vale para mandar, le nombramos capitán o le nombramos comandante, o aquel que tiene dotes de mando innatas, se le nombraba así. Y poco a poco se va haciendo un ejército. Entonces en ese ejército se van acumulando, digamos, hombres, porque luego a esos voluntarios se les añade la movilización obligatoria de quintas. Se movilizan de los 18 a los 45. Y luego hay una quinta del biberón en la última hora que movilizan a los de 16, a los de 45. Entonces unos van para el frente directo y otros para hacer fortificaciones, que las fortificaciones aquí tenía todo esto, todavía quedan muchísimos restos de fortificaciones. Bien, y entonces poco a poco vuelve otra vez el ejército y las autoridades dentro de la República. En Reynosa, que con la naval, que si jornadas de 6 horas, ¿dónde vas tú con 6 horas? Entonces, esto no son necesidades de guerra, aquí hay que trabajar. Y entonces se impuso el trabajo y se impusieron las sanciones severas. Y entonces la gente pensó en un principio que la República es esto, pues, que cada uno hace lo que le da la gana y libertad y no trabaja nadie. Y entonces de las casas de los ricos cogemos todo el oro y toda la plata y de las iglesias cogemos los copones de oro y cogemos tal y ya con eso ya tenemos bastante. Ocupamos otra vez las casas de los ricos y allí vivimos los pobres. ¿Vale? Eso ocurre en todas las revoluciones, pero había que poner un orden, un contexto
digamos, un concierto a todo eso. Bien, en este contexto hay dos grandes ataques. Uno es Espinosa de Galicia, que es el único territorio que está en manos de los nacionales. Yo hablo nacionales porque nos entendemos mejor, aunque ahora es una palabra que es políticamente incorrecta. Entonces, estaba en manos de los nacionales y Espinosa de Galicia se trata de conquistar para hacerlo todo, territorio cántabro, en manos de los republicanos. La operación de Espinosa de Galicia es 3 o 4 veces intenta. En una de las ocasiones la gente se refugia dentro de la iglesia y entonces los republicanos se retiran porque van a provocar una masacre. En otro de los pueblos que se ve, el barrio de Galicia, la iglesia está agujereada porque los republicanos están en el Castro Grande y los otros en el Castro Chico, y entre los dos se lanzan, hay tiroteos y la pobre gente hace vida corriente allí. Y entonces la gente hace vida corriente, pero tiene que salir por la noche, porque por el día les tirotean a esta gente de Espinosa de Galicia. Se intenta la batalla, la descampada, que como te digo, es avanzar hasta Burgos, que se avanza hasta Sedano y luego se tienen que retirar otra vez. Estas son las peripecias. También se intenta a los primeros días un ataque a Aguilar. Se intenta un ataque a los montes del Cotejón, del Sestilón, en Barruelo, antes de que entraran los nacionales. Y el 14 de agosto, Franco decreta la ocupación de Santander. Franco decreta la ocupación de Santander el 14 de agosto. Bien, en ese 14 de agosto se ocupa Reynosa. Van por el escudo los italianos y las brigadas de Navarra por Pozazal, por aquí, y hacen una maniobra envolvente para copar aquí a todos los soldados republicanos. Y entonces les interesaba mucho que la naval no fuera desmantelada, porque la naval, si es desmantelada, desaparece la naval para siempre. Una parte de la naval fue hacia Asturias. Y otra parte dicen que los obreros dijeron, si se saca de aquí a la naval, se acabó la naval en Reynosa, se nos acabó nuestro trabajo. E incluso los obreros defienden la naval frente a los intentos republicanos de querer desmantelar. También empieza a operar la quinta columna, que la quinta columna es como una especie de ejército retaguardia que hace la contra los republicanos. Y lo que hacen es, provocan en Montabliz un descarrilamiento para evitar que todo el material de la naval salga hacia Asturias. Sale también parte de Cenemesa, pero ya la quinta columna, en esos días que va a entrar Franco, es muy activa e intenta evitar el desmantelamiento de la naval y de Cenemesa y de Cementos Alfa, que también la pensaban llevar. Bien, el 14 de agosto dan el golpe, entran por ataque a Aguilar Reynosa y ataque por la carretera de Soncillo hacia el escudo. Maniobra envolvente por el otro lado del pantano. Y es aquí como quedan 6.000 presos, 6.000 soldados republicanos. Toman la naval el día. Quedan sitiados, claro. Quedan sitiados, quedan copados porque no pueden salir. Y el que sale lo hace por la noche y recala en San Miguel de Aguayo. Y en San Miguel de Aguayo les bombardean. Incluso los otros temen que los republicanos que bombardeen la presa de Alsa y que inunde todo el Valle del Besayo. Pero esto, felizmente, no se llega a hacer. Pero bueno, el bombardeo es atronador, sin descanso. La gente te lo cuenta y dice, nosotros estábamos de pronto, uno, otro. Los carros de vacas se levantaban hasta la altura del tejado, con las vacas incluidas. Y es una forma que llaman en términos militares ablandar las posiciones. Porque si tú machacas primero a los que están defendiendo, que estaban metidos en parapetos,
les desmoralizas, porque viene un avión y otro avión y otro avión y otro avión. Y claro, el ruido y las bombas de los aviones son espantosos. Es algo que es tan seguido que no te da tiempo a reaccionar. Y que ves a los cuerpos al lado, sin vida, espanzurrados, hechos trizas, a las vacas en el tejado. Y eso no te da tiempo más que a salir corriendo. Salir corriendo no, ponerte en refugio. 14, 16 en el 15 de la Naval, 16 en Reynosa, 22 en Torrelavega y 26 en Santander. O sea, esa es la progresión del ejército franquista. Con dos bolsas, una la de aquí, dos maniobras envolventes, y otra la de Barreta. En Santander, la única salida que tienen es el mar. El mar, cualquier cosa se ponía en funcionamiento. Una cáscara de nuez, para algunos ya era suficiente. Los barcos se hundían. Algún barco se hundió por exceso de peso. La gente no podía dejar entrar a los barcos porque el barco corría el problema de hundirse con toda la tripulación. Y entonces algunos pasaron como pudieron de Torrelavega a Asturias y pasaron por lo que pudieron por barco, porque yo tengo aquí una historia de uno que entonces era niño, que gracias a un libro que publiqué yo sabía dónde estaba enterrado su padre. Me mandó el hombre las memorias y luego pues, me he puesto en contacto con él y no ha sido posible. Entonces salió en un barco carbonero de Asturias hacia Burdeos. Me contaba las vomitonas del barco, el éxodo en Reynosa, todo el mundo cerrando las puertas, que nos matan, porque a quien más miedo tenían eran los moros. Los moros luchaban con Franco. El moro Juan, y eso ya lo divulgó la Pasionaria, moro Juan. Los moros tenían por costumbre la violación sistemática y el arrancar las dentaduras de oro de los difuntos, de las víctimas. Entonces que vienen, que nos matan, y el día que en Reynosa, como si de un gran éxodo se tratara, todo el mundo cerró las puertas y empezó con lo primero que tenía en sus manos, no prepararse para un gran viaje, sino salir con lo opuesto prácticamente y con un gatillo, salir en dirección desconocida y como zombies descendieron hacia Torrelavega, hacia Asturias. Y entonces el niño viviendo aquello. ¿Y qué vamos a comer hoy, mamá? Pues lo que encuentres, hijo, ánimo, porque de esta salimos. Y el camión, camiones desguazados, gente muerta, niños que quedaban sin madre, en fin, todo el éxodo, un auténtico desastre. Y luego, claro, es que vinieron los hacinamientos en cárceles. En Reynosa se empleó los calabozos del ayuntamiento, la prisión de San José, el colegio San José, las vidrieras. Por cierto, las vidrieras, cuando se hicieron pisos nuevos, descubrieron los cadáveres, pero que con los años de Franco se dijeron, bueno, eso, cuidado, que nos paran la obra y tampoco interesa. Mejor seguir adelante con el tema. Y las vidrieras. Claro, para dormir por la noche, eran tantos los presos que tenían que ponerse de acuerdo cuando tenían que ir a hacer sus necesidades. Que voy ya significaba que tenía que salir de la lata de sardinas durmiendo en cualquier lugar, o sea, durmiendo así de costado, porque si se movía molestaba al otro, durmiendo en los váteres, en las vitrinas. Y entonces para ir a hacer sus necesidades lo tenían que hacer en un zambullo, o sea, ponerse con unas escaleras y hacerlo ahí. Claro, el pudor humano que tenemos cuando estamos en una situación de aprieto, pues siempre te apetece hacerlo en privacidad, pero no delante de tanta gente. Y luego en Reynosa había un guardián de penosa catadura que te decía, oye, dame la chupa de cuero. Pues no, pues ¿y para qué la quieres si te van a fusilar mañana? O he estado con tu mujer y no es... Y es muy fría la cama, a uno que le iban a fusilar al día siguiente. O sea,
Lo peor está por decir, y no lo dice uno por pudor, pero fue horrible lo que pasaron. Y luego, claro, después se impusieron en la posguerra, porque también se habla, las confesiones generales, las comuniones generales, porque la Iglesia fue la que impuso su forma de actuar. Todos los obreros de la naval tenían que ir de ejercicios espirituales. Los bailes de Semana Santa, no podías ir de la mano de tu novio. Lógicamente, cualquier acto de afecto en público no lo podía demostrar. Y entonces, encima, pues el hambre. Y hasta los años... Porque Franco les pasó canutas. Él, porque cuando perdieron los nazis y los fascistas de Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, aquí pensaron que venían a por Franco. Y entonces la guerrilla del gitano, muchos guerrilleros pensaron, bueno, Franco va a caer. Pero al final, no se sabe por qué, las potencias democráticas prefirieron, bueno, Franco, ahí está. Y si quitamos a Franco puede venir cualquier cosa. Puede venir el comunismo. Y en un momento de Guerra Fría que estaba Estados Unidos contra Rusia, no interesaba quitar a Franco. Y después Franco, en los años 60, metió a los del Opus. Y ya dijo, si tú quieres seguir para adelante y no venir de la guerra, y olvidarte del tema de la guerra, es mejor que des libertad económica, porque que las empresas extranjeras hagan negocio en España. Potenciamos el turismo, potenciamos la inmigración, y fue en España que en los años 60 cuando empezó un poco a respirar. No sé si te he contestado por las ramas. No. Porque yo quería un poco el contexto del Valle, sí. Pero bueno, es un libro abierto, o sea, que cualquier contexto global que aporte, pues claro, bienvenido es. Yo quería un poco saber lo que era el contexto de aquí del Valle, en qué momento... Pero bueno, también las fechas, más o menos nos ha dicho, tampoco quiero ocupar. Vale. Aquí no llegó a ver, perdona, no llegó a ver bombardeos. Sí. Bueno, famosísimos. La aviación iba a Barruelo, antes de tal, daba una pasada por aquí, por Villanueva de Henares, bombardeos constantes, los días previos a la ocupación, porque era una forma de que amedrentar a la gente. También los nacionales tenían una posición ahí en la orilla, es un pueblo que hoy no sé si vive una persona. Pues ahí tenían una posición de las cuales hostigaban a los republicanos que entraban por Pozazal. Nos la volaron. La iglesia de Rocamora. Y hubo, porque era un polvorín aquí también. Era el polvorín. Era Polvorín. Era el polvorín. La iglesia De Rocamundo. Efectivamente, pues que convirtieron. Tengo listado de iglesias que hicieron, pero ahora no lo tengo aquí a mano. Y aquí hubo un cartel también de la casa del general Casado, en Corrientes. Pues ustedes que saben más que yo he estado... Y en la puente, en la iglesia también, estuvieron ahí casi para verlas. Pues fíjate, estas son cosas para introducir en otra edición, porque hago más caso de los aspectos militares que de los aspectos así de represión. No, pero antes has dicho una cosa, ¿verdad? Que había muchas venganzas de lo que había hecho. Y yo tenía un niño segundo de mi padre, no sé qué, que decía, ¿y a ti por qué no te han fusilado? Dice, porque yo no he hecho un favor ni a Dios. No he dicho favores a nadie. Y de por eso no tengo enemigos. Ya para acabar, si tú, por ejemplo, a los campesinos de Galicia les dices, bueno, ¿y esta gente por qué está aquí luchando? Y yo, ¿qué culpa? ¿A mí quién me ha mandado esto? O sea, una cosa impresionante. Yo tengo una anécdota de un señor que no sabía si levantar el puño así, que de izquierdas, no sé si levanta así, o hacer así. Y entonces, claro, como el otro dudaba, este es un partista, fusilarlo.
Entonces la mujer le dice, que tiene más sentido de la realidad, dice, mira que se lo he dicho, si traes no sé qué insignia, que diga me cago en Dios. Y si traes no sé qué otra, que diga alabado sea Dios y viva Cristo. Este tonto no aprende. Pero eso, yo te he oído también hablar, la memoria histórica, el cambiar ahora el nombre a todas las calles, de que no sé qué tal. Yo creo que el nombre no deberían cambiar, con cambiar el epíteto ya vale, con poner el glorioso general Sanjurjo, vienen los otros, el hijo puta general Sanjurjo, pero que siga la calle Sanjurjo o Caudillo, lo que sea, el nombre es el mismo, que cambien el epíteto. Ya está. Pero poner una carta. Bueno, que no sea más gordo, que diga el cabroncete o desarmado o glorioso. Ya está, el epíteto, se cambia el epíteto. He dicho eso para exagerar. Pero bueno, un epíteto más suave. Y ya está, la calle es la misma. No deja de ser más barato. Pintoresco. Sí, es más barato. Vamos a ver, da la impresión de que en comparación con otras zonas de España, aquí no hubo, digamos, especialmente ensañamiento entre civiles, por así decirlo, es decir, fusilamientos masivos como pudo haber quizá en otras zonas de Burgos o de Badajoz o de otros sitios. Quiero decir que hasta cierto punto fue más quizá frente de guerra, pero quizá los enconamientos entre familias, eso, quizás estuvieron un poco más amortiguados o no. No, ya le he dicho las cifras. Hubo por el lado republicano 27 vecinos. Ojo. De 6.000 no es demasiado poco. ¿Qué? Que de 6.000 personas bueno, no sirve tampoco. Y por los otros hubo 36 más 2 muertos y por la guerrilla y 7 en la cárcel. Aquí tengo una tabla, a ver si la encuentro, que representaba, bueno, luego claro, los muertos sin combate, que fueron otros, yo los he tomado ahí de la iglesia, pero algunos los he tomado de otros documentos. En el Dueso, por ejemplo, hubo mucha gente en el Dueso. Sí, en el Dueso trajeron a los presos de otras regiones. Y entonces les mataron a hambre. Y hubo como 600 muertos. Muertos de cárceles. Gente que moría de avitaminosis. Que además lo hicieron a propósito, porque si tú les dejas al lado de casa, la familia lleva comida, pero el Dueso no podía llevar comida. Entonces había avitaminosis, tifus, malaria, se volvieron otra vez a estas historias. Y en Madrenocera también, ¿no? Madrenocera también fue horroroso. Y Tabacalera de Santander. Tabacalera de Santander creo que comían una huilla con no sé qué. Les decían que era con lentejas. Y así la alimentación horrorosa. Hubo gente que comía papel, o comía las espinas de las sardinas, o comía cáscaras de naranja que había dejado otro. O sea, totalmente alucinante. Ahora es que no nos podemos hacer idea de todo aquello. Y yo, lo que me hago, digamos, lo que reflexiono, es cómo se ha podido, cómo la gente sobrevivió a toda aquella catástrofe. Y cómo la gente que ha durado 90 años, porque yo he conocido gente que a los 25, a los 26, y que lo ha pasado mal y ha llegado a los 25, a los 26. Digo, ¿qué genes habrá dentro de esta gente para lograr una edad tan longeva? Pues yo creo que era la ayuda familiar, pues yo qué sé, los genes también, porque había gente que moría como chinches. Había gente que moría como chinches. Simplemente os digo la proporción Valderredible. Campoo es de las más altas de Cantabria. Campoo es de las más altas de Cantabria. Valderredible había mucha gente, pero daros cuenta que muchos de la ribera de allá del Ebro se marcharon con los insurgentes, con los nacionales.
se marcharon con todo. Y quedaron aquí los de la orilla izquierda. Orilla izquierda, sí, del Ebro. O sea que muchos ya se marcharon para allá. Porque estaban más seguros, porque aquí las requisas sin incautaciones eran, dame esa gallina que tienes ahí, paisano. Y eso era una requisa, y luego no la pagaban. Es decir, había más, digamos, más orden en la otra zona. Aunque también, si eras un poco rojo, te fusilaban a la misma. Y entonces esto es lo que hay, que en Valderredible sí, 6.500 personas, pero muchos se pasaron para allá, muchos se fueron a Aguilar. Y a veces también, sin ser rojo, si alguno te delataba, aunque no lo fuese, Llevaba claro, sus pendientes rojos. De antes lleva unos pendientes rojos. Y al día siguiente la agarra por la cabeza y todo. Sí, bueno, pues Ahora lleva unos pendientes rojos. la palabra rojo quedó prohibida. En lugar de decirse rojo, se llamaba colorado. Y la ensaladilla rusa, en lugar de llamarse ensaladilla rusa, se llamaba ensaladilla nacional. Y los obreros, en lugar de llamarse obreros, se llamaban productores. O sea, que todas las connotaciones de la, digamos, que combinaban la lucha de clases, esas se suprimieron. Los carnavales se suprimieron. Había carnavales en Reynosa y Barrulo de Santullán. En Tolosa siguieron. En Tolosa siguieron, pero en la clandestinidad. No, se veían bastante en la calle. No, y luego los vascos se quejan. Si los vascos se quejaban de que la única represión fue la de ellos. Cuando hubo más represión aquí que en el País Vasco. A los vascos lo que les reprimió, y siento si hay alguno aquí que sea versale, pero lo que les reprimió fue la lengua. Pero más que el físico, más que sí, pero seguía, hay incluso en la radio, bueno, claro, yo he conocido a los años 50, que también seguía hablando todo, 50 y tanto, pero seguían dando charlas en la radio en euskera. Reprimieron sin las escuelas. En las escuelas les oían hablar en vasco y, hostia, que te crió. Sí, eso lo he vivido yo lo mismo. Pero fuera de la escuela, en la calle, en casa y todo, seguían hablando. Sí. Por eso que la represión fue más bien lingüística que física. Pero la iglesia dejaba que se hablaran vasco para los asuntos religiosos. Claro. Eso no lo podían prohibir. Claro, es que la iglesia, el lado vasco estuvo al lado del PNV. Y por eso salvaron la vida a muchos. Porque el Vaticano ya dijo a Franco, dice, ojo con los vascos, ser un poco prudentes con ellos. Y no hubo tanto fusilamiento, lo que pasa es que ellos cargan las tintas. Porque yo me he encontrado que muertos de aquí les ponen como muertos vascos porque les llevaron a Bilbao a fusilar. En fin, la guerra sigue acaparando más líneas que la guerra mundial, la guerra civil, la primera y la segunda. La información que usted ha recabado de esta zona norte, que está en el Ferrol, dice. En el Ferrol los expedientes de consejos de guerra. Y luego en la causa general están los de los republicanos. Causa general es un archivo que está en internet y se puede ver las víctimas de los que hicieron los rojos. Los que hicieron los nacionales están en el Ferrol. Pero ahora se puede consultar, usted manda el nombre y apellidos y se lo pueden enviar con fotocopias y todo. Pero eso es el archivo de Salamanca, ¿no? No, en el Ferrol. El archivo militar del Ferrol. La causa general. No, la causa general es para los que mataron a los republicanos. ¿Y de dónde se puede consultar? En internet. ¿Pero en internet dónde? ¿En una página o...? Causa general. Causa general. ¿No hay una página conjunta para todos? Ahí luego vas a la de Santander. Dentro de la causa general tienes la de Bilbao, la de Santander, la de Gijón. Y tienes que conectar en la de Santander. Tienes que pinchar en la de Santander. Y ahí en la de Santander, pues te ponen todo lo que hizo Neila, que era un tristemente comisario de policía, que el tío yo escribí mal sobre Neila y me pusieron verde. Me pusieron verde porque ¿quién soy yo para decir que una chica de los rojos era checa? Era una checa.
¿Y quién soy yo para hablar mal de Neila? Porque la hija dio clase en la Universidad de México. Total, que para la hija, esta Neila estaba casada con una de Reynosa. La hija comentó una historia de su padre. Bueno, su padre era un ángel. Y entonces había páginas por ahí en internet que me pusieron verde porque tal, que yo no tenía documentación, que hacía copiar y pegar de la propaganda franquista. Y luego ha salido una segunda tesis doctoral en que a Neila le pone todavía peor. O sea, con lo cual a mí me ha salvado los goles. Porque claro, le pone todavía peor. Que se llevó el tesoro de la gente que me había matado. Se lo llevó a Francia. Es decir, que criminales de guerra les hubo también a este lado. Ángeles les hubo en el lado republicano. Porque este Fervenza formó en la campa de Rocamundo a 10.000 soldados, muchos de la CNT, pero a esos habían unido de la gente bien de Santander, soldados ya forzosos. Y, uy, ya esto no van a durar 2 días, decían los de la CNT. Les forma a todos y les dice, como me toquéis a uno de estos, vosotros sois los responsables de que nosotros perdamos la guerra. A estos se les toca simplemente si han cometido algún delito, pero no por sus ideas. ¿Os gustaría que a uno de vosotros os mataran por sus ideas? Y este Fervenza fue un ángel rojo, pero un ángel. Le formó aquí en Valderredible. Fervenza, el gran Fervenza. Sí, ya lo diré usted. Y este fue un hombre que tuvo una personalidad extraordinaria para decir eso delante de gente que te podían matar a ti. Consecuente con sus ideas. Consecuente con sus ideas y que supo imponer el orden. Igual que lo supo imponer el alcalde de Espinilla, que era Herrero. El Herrero de Espinilla se puso delante de un camión de presos en Reynosa. Y entonces se tumbó delante del camión. Y les iban a dar el paseo en el Sáhara. Y no, si lleváis a estos tenéis que pasar por encima de mi cadáver. Y no me muevo, me cago en tal, que no te vas a mover. Y no se movió y a los presos no les llevaron a dar el paseo. O sea, ese es otro ángel rojo. Antonio, el herrero de Espinilla. Salvó miles de vidas. Bueno, cientos de vidas. Y entonces ejemplos de esos tenemos en un lado. Tenemos también en el otro, pero menos, porque allí, si al juez le llevaba la contraria, dices, este hombre que no es malo, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, ibas tú. Entonces ahí está el juez. ¿Cómo? Perdón. El estudio que ha realizado de la Guerra Civil Española de la Frontera ha localizado algún tipo de fosas comunes. Valderredible nos ha localizado en Cobanero, en otra fosa que hay en Sargentes, pero posiblemente sean muertos en combate. Y luego en el puerto de la Brújula, porque de Burgos salía en el puerto de la Brújula y el otro puerto que va a Vitoria. Ese que va a Vitoria. La Brújula, y el que va a Bilbao, Altuve. Y luego en Estepa. Ahí se están sacando cosas comunes. Porque ahí se quedan 700 muertos, 400, 300. Entonces aquí en Valderredible no, porque hay parte de los que fusilaron fueron en cementerios. Y ya encima de los cementerios han construido panteones. Reynosa hay 74. En Santoña hay 90. En Castro hay 15. En Santander hay 836 que les han puesto una placa. Entonces las fosas comunes más o menos aquí están controladas, salvo
algunos pocos que mataron por ahí, algunos pocos, que son bastantes. Pero la Asociación de Memoria Histórica, pues es muy costoso sacar eso adelante. Y el monumento a los italianos, ahí en Galicia. En Galicia hay un monumento que es el combate de la descampada, que desde el punto de vista arquitectónico, la verdad que refleja muy bien la arquitectura fascista del momento. Y entonces yo sí que lo mantendría, porque ya no es, vamos a ver, no es que recuerda la guerra civil, es que es un monumento de primer orden. Es un monumento pues que tiene una estética fascista muy bien hecha por un arquitecto bastante renombrado. Y ahí está como apagado, bueno, se pasa por allí y todo está lleno de... Claro, no le van a dar el empaque si es un monumento fascista. Pero cayeron tantos italianos, ¿cuántos cayeron? 600 y pico, la batalla del escudo. Pero ese hablas del escudo. Es el escudo. No, ya veo. No, pero había antes. Pero es la columna Esa es de la columna Salarrín. Es el que está al lado de la... Más allá, es, como dice el señor, es de la columna